Soy el doctor Carlos González Cambaceres, médico terapista intensivo infantil. Desarrollaré el tema del maltrato infantil desde la terapia intensiva. Hay que tener algunas consideraciones preliminares para el abordaje del tema. Hay que tener presente que existen lesiones no intencionales que originan daños en los niños, que estas ocurren de manera brusca e imprevista, que la definición excluye la noción de causal o inevitable, términos que se asimilan a lesiones accidentales, que también está en desuso. Es trascendental que se perciba que los accidentes no son eventos fortuitos imposibles de predecirse y que es posible evitarlos. Por esto, el término accidente está en desuso, ya que lleva implícito el concepto de lo imprevisible, que ocurre por azar o por causa del destino o de la mala suerte. Las lesiones no son fenómenos al azar, sino que ocurren en patrones predecibles basados en la edad, el sexo, la hora del día, entre otros aspectos. Dado que las lesiones de los niños constituyen una de las principales causas de muerte y mortalidad, se requieren estrategias efectivas de prevención. Es trascendental que se perciba que los accidentes no son eventos fortuitos imposibles de predecirse y que es posible evitarlos. En el siguiente tópico nos dedicaremos a las lesiones no accidentales. Y para ello utilizaremos la definición de la Organización Mundial de la Salud, que define el maltrato infantil como los abusos y desatenciones contra niños, niñas y adolescentes, incluyendo el maltrato físico, psicológico, sexual, negligencias y explotación de todo tipo que puedan causar daño a la salud, desarrollo y dignidad o poner en peligro la supervivencia de chicos y chicas. Es necesario tener en cuenta que hay una patología de orden psiquiátrico conocida como el síndrome de Münchhausen o el síndrome o su presentación por poder, que el DSM-5 lo caracteriza como los trastornos ficticios y generalmente es una enfermedad, en realidad es una enfermedad psiquiátrica donde hay una fabulación, una ideación alterada, y generalmente ocurre en la edad adulta, donde se fabulan enfermedades y se actúa en consecuencia, y muchas veces los médicos, hasta poder darnos cuenta, cometemos errores en los procederes. En lo que hace a su presentación pediátrica, se caracteriza por el síndrome de Münchhausen por poder o por proxy, donde generalmente el cuidador, habitualmente la madre, fabula una enfermedad sobre sus hijos o sobre su hijo, y los médicos, hasta que nos damos cuenta que la inexistencia del mismo, llevamos adelante distintos mecanismos de diagnóstico. Lo que hay que tener en cuenta es que, si bien en el caso de la población pediátrica es un maltrato infantil oculto, la enfermedad en su origen es psiquiátrico y de exclusión en este tópico. Hay que tener en cuenta que las consideraciones sobre el maltrato infantil se remontan a posteriori de la Primera Guerra Mundial. En 1924, en 1979, Suecia fue el primer país en introducir la prohibición de los castigos corporales disciplinarios sobre los niños, y a posteriori numerosos países adhirieron a esta iniciativa. En lo que hace a la epidemiología mundial, es necesario tener en cuenta la gran población pediátrica afectada por el maltrato infantil. La tasa global de mortalidad de homicidios, en realidad, de niños de 0 a 17 años ronda en 1.7 chicos por 100.000 habitantes. La tasa para niños pequeños ronda en 2.4 por 100.000 habitantes. Y lo que hay que tener en cuenta es que la reciente pandemia del COVID-19 ha producido cifras engañosas y preocupantes en la disminución del maltrato infantil, y en realidad con especial atención a los confinamientos que generó esta enfermedad.
ha producido una disminución en las denuncias, ya que los servicios sociales, por un lado, estaban dirigidos y centrados a la atención de esta pandemia, y los servicios de salud ante el confinamiento no podían estar actuando, y en realidad lo que sucedía y lo que sucede es que la segunda pandemia del maltrato infantil pasó a una fase oculta donde las víctimas estaban encerradas con los abusadores. A nivel normativo es necesario tener de referencia que existen leyes internacionales, nacionales y provinciales ya en vigencia que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A nivel de lo que es la Argentina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tiene un programa, Las Víctimas contra las Violencias. En el periodo 2020-2021 está el reporte de 6.700 casos de violencia que en su mayoría ha sido ejercida de manera de maltratos físicos o psicológicos. En su mayoría el perpetrador es de género masculino y habitualmente los padres. Entrando en tema, el trauma no accidental de la cabeza constituye la causa principal de las muertes por abuso infantil. Es reconocido como la primera causa de lesiones fatales de la cabeza y responsable de casi un 53% de lesiones cerebrales traumáticas graves. Las fracturas de cráneo que uno puede llegar a encontrar siempre en el ámbito del trauma en la atención de los pacientes, habitualmente, a diferencia de lo que es el trauma accidental, donde la fractura generalmente es única y simple y lineal. En el trauma no accidental de la cabeza, las fracturas de cráneo generalmente son múltiples y complejas. Existen los hematomas. Podemos decir que los hematomas epidurales son más frecuentes en los traumatismos accidentales, pero es característico el hematoma subdural en maltrato infantil. La hemorragia subaracnoidea, intraparenquimatosa e incluso intraventricular son igualmente frecuentes tanto en el trauma accidental como no accidental del cráneo, y debe hacerse un especial diagnóstico diferencial con la aciduria glutárica tipo 1 y el déficit de vitamina K en el recién nacido con presencia de enfermedad hemorrágica. También hay que tener en cuenta que en comparación con niños y víctimas de accidentes graves, los niños con traumatismo cráneoencefálico por maltrato tienen más probabilidades de tener hematomas subdurales y subaracnoideos. Estos hematomas subdurales generalmente son múltiples, de diferentes tiempos de evolución. También existen hemorragias retinianas extensas y se asocian lesiones cutáneas, esqueléticas y viscerales. Generalmente los hematomas subdurales tienen una ubicación parafalcina. También puede haber otros hematomas subdurales con otras ubicaciones, pero generalmente son parafalcinos. Las radiografías que uno puede llegar a tomar o las imágenes radiológicas que se pueden obtener desde la placa simple de cráneo o encuentra múltiples fracturas de origen completo. En las tomografías se corroboran este tipo de hallazgos. Es imprescindible hablar que el síndrome característico del niño maltratado por excelencia es lo que históricamente se conoce como el Shaken Baby Syndrome o el chico sacudido, que inicialmente tiene su descripción y se remonta al médico forense Tardieu en 1860, que da una descripción exquisita y del
Shaking Baby en ese momento. A posteriori, en 1946, uno de los padres de la radiología pediátrica, el doctor Caffey, también comienza sus presentaciones con hematoma subdural y múltiples fracturas de huesos largos en niños, y posteriores termina caracterizando este síndrome. Que lo propio y característico hay que tener en cuenta que es una tríada, que es la encefalopatía inexplicable, donde subyace un swelling brain, edema del cerebro. El hallazgo característico es el hematoma subdural, que puede o no estar acompañado de hemorragia subaracnoidea, y las hemorragias retinianas características. Fisiopatológicamente hay que tener en cuenta que el cerebro en los lactantes es un cerebro joven que está encerrado en un cráneo delgado y flexible, que este hueso no está osificado, las suturas no están fusionadas y las fontanelas están abiertas, que el cerebro alcanza el 75% de su capacidad total en peso generalmente a los 2 años, y a su peso adulto para los 5 o 6 años de vida, y que hace que la cabeza sea proporcionalmente mucho más grande y pesada recién más adelante en las etapas de la vida. Pero lo que es importante tener en cuenta es que el peso de la cabeza del recién nacido es aproximadamente el 10% de su peso corporal, en comparación con la del adulto, que la cabeza pesa un 2 o un 3% del peso corporal. Y que para de alguna manera de sostén de este peso está el cuello y la musculatura del mismo, que es inmadura y que es incapaz de sostener la cabeza. En el contexto del Shaking Baby, el chico sacudido, el chico zamarreado, es una cabeza pesada que no tiene sostén cervical, que produce movimientos de aceleración y desaceleración, de sacudida, y que se concentra fundamentalmente sobre las venas que corren sobre el paquete sanguíneo que corre sobre la corteza cerebral, y que genera movimientos de extensión de las venas emisarias. Estas venas puente, que también se las conoce como venas puente, se desgarran y producen consecuentemente sobre el espacio subaracnoideo subdural la reconocida hemorragia subdural. La hemorragia subdural, por lo tanto, resulta del desgarro de las venas puente que pasan por la superficie cortical de los senos venosos durales. Estas venas se rompen ante el estiramiento excesivo del movimiento de aceleración y desaceleración. Hay que tener en cuenta que la hemorragia subdural es casi en un 90% evidente en los casos fatales de traumatismo no accidental, traumatismo por maltrato en los niños que han fallecido, que la hemorragia subdural es comúnmente una delgada colección de sangre sobre las convexidades cerebrales, que puede ser unilateral o bilateral, aunque existe una mayor tendencia a la bilateralidad, que la sangre habitualmente tiende a extenderse hacia la cisura interhemisférica en su región posterior. El hematoma subdural comúnmente se observa más aún en niños pequeños maltratados. Habíamos dicho que su ubicación parafalcina es la mayoría de las veces, que se provoca por el desgarro de las venas puente en la unión fundamentalmente con el seno sagital superior,
que generalmente esta ruptura venosa se acompaña de ruptura de la membrana aracnoidea, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo ingrese al espacio subdural, mezclándose la sangre subdural con el líquido cefalorraquídeo, que los hematomas subdurales tienen distinta estadio de evolución, ya que el shaking baby se produce siempre con un primer episodio, pero son los episodios repetidos lo que lo caracteriza, que la lesión intracraneal más frecuente de abuso hallada es el hematoma subdural, pero la lesión parenquimatosa es la que tiene mayor significancia en lo que hace a la morbilidad y a la mortalidad. La lesión puede ser ya sea por acción mecánica o por contusión también. Existe lesión axonal difusa, la laceración hematoma parenquimatoso o de naturaleza indirecta se ve también asociado y muchas veces es por el resultado de hipoxia isquémica ante la ausencia de flujo sanguíneo que produce los movimientos de sacudida. La resonancia magnética nuclear es mucho más sensible para la delimitación de las lesiones parenquimatosas. Existe una lesión venosa que está muy asociada al maltrato. Es común que esta esté entre la unión de las venas puente y el complejo del seno sagital superior y se considera como el punto de partida para el hematoma subdural. Las lesiones, como habíamos dicho, pueden ser mejor objetivadas e incluso en su localización, sino también su temporalidad con la resonancia magnética nuclear, pero sin despreciar el uso de la tomografía computada. Habíamos dicho que la tríada cerraba de presentación con las hemorragias retinianas. Las hemorragias retinianas vistas en las lesiones por abuso son similares a las hemorragias retinianas que se producen en los partos vaginales, pero con algunas diferenciaciones. Los hallazgos oftalmológicos en los niños abusados físicamente, maltrato físico no sexual, las hemorragias retinianas habitualmente son numerosas y se extienden en forma significativa hacia la periferia de la retina. Es necesario diferenciarse que niños con traumatismo cráneoencefálico accidental muy grave es ocasional el hallazgo de hemorragias retinianas. También hay que diferenciar que existen causas no traumáticas de hemorragias retinianas que incluyen a coagulopatías, a las vasculopatías, aumento de la presión intracraneal y que muy rara vez en la resucitación cardiopulmonar puede llegar a encontrarse alguna hemorragia retiniana. Hay que tener en cuenta que lo propio del shaking baby, en las sacudidas violentas, los vasos sanguíneos del cerebro se rompen, se desgarran, causan hemorragias que diseminan en la parte posterior del ojo su presencia, que casi en un 85% de lactantes que padecen el síndrome shaking baby presentan hemorragias. La evaluación del fondo de ojo es fundamental, tiene que ser precoz, ya que pueden desaparecer. En general, las hemorragias intrarretinianas desaparecen rápidamente, mientras que las hemorragias perretinianas pueden persistir durante muchas semanas. La presencia de un número elevado de hemorragias intrarretinianas podrían indicar que el trauma ocurrió dentro de unos pocos días antes de la consulta médica, antes de la presencia del paciente en terapia intensiva, mientras que la presencia preretiniana con pocas hemorragias intrarretinianas sugiere días o semanas del trauma.
Habitualmente las hemorragias retinianas desaparecen entre 7 a 10 días. Existe una clasificación que se utiliza para las hemorragias retinianas y habitualmente el grado 3A y 3B son patognomónicas del trauma no accidental de cráneo característico del shaking baby. Hay que tener en cuenta que el shaking baby frecuentemente se acompaña de otras formas de maltrato físico, por lo tanto el estudio completo del esqueleto es indispensable y debe siempre hacerse completamente de acuerdo a las pautas de imágenes existentes de los protocolos de abuso infantil, ya que fracturas ocultas, traumas ocultos de distinta temporalidad se pueden encontrar en un 43% en el cerebro, en un 48% en las costillas, siendo dentro del aparato óseo los órganos más afectados. El 48% de las fracturas están en distinto tiempo de curación o, como frecuentemente podemos llegar a encontrar, distintos callos. También existen lesiones cutáneas asociadas donde predominan las hematomas, abrasiones, habitualmente en la región de la cara, en un 76%, en el cuero cabelludo, en el tronco, que son los sitios principales para estas lesiones. Y que hay que tener en cuenta también que en gran porcentaje, como el maltrato físico generalmente va en progresión, en gravedad y en frecuencia, uno puede encontrar las lesiones, y es habitual encontrar que casi todas las lesiones estén en distinto estadio. Casi un 80% de los casos de fracturas también se acompañan de lesiones en piel. En lo que hace específicamente a la columna vertebral, las lesiones ligamentarias, espinales, cervicales son por lejos las más frecuentes que uno puede llegar a encontrar, especialmente en el shaking baby. Habíamos dicho que el aparato ligamentario cervical es por demás inmaduro para poder sostener la cabeza y esto es testigo de lo mismo. Las lesiones óseas de las cervicales son mucho más infrecuentes. Existe una alta correlación entre los hallazgos radiográficos de las lesiones de los ligamentos occípitos cervicales y las lesiones cerebrales hipóxico-isquémicas, que resultan de una lesión transitoria de la médula espinal occípito cervical superior en el maltrato, que conduce generalmente a trastornos respiratorios momentáneos y da como resultado una encefalopatía hipóxico-isquémica. Las lesiones ligamentosas de la columna cervical, predominantemente los ligamentos nucal, atlanto-occipital y atlanto-axial, están presentes casi en un 80% de los lactantes maltratados, en un 46% en el trauma accidental y en un 1% en el no traumático. Hay que tener en cuenta que las lesiones ligamentarias generalmente se asocian a lesiones hipóxico-isquémicas cerebrales, y estas lesiones hipóxicas isquémicas cerebrales se asocian a la violencia de la sacudida fundamentalmente que ejerce el perpetrador sobre el lactante, donde hay desgarro de paquetes vasculares, pero también hay desgarro de estructuras neuronales y en conjunto establecen lesiones hipóxicas isquémicas. En lo que hace al trauma no accidental del tórax, hay que tener en cuenta que las lesiones que involucran al corazón son extremadamente raras y lo más frecuente son las fracturas de costilla. Y las fracturas de costilla fundamentalmente se asocian a la caja costal en lo que hace a las costillas superiores, en su arco posterolateral superior, y habitualmente las costillas izquierdas,
porque la mano del perpetrador cuando abraza al niño para hacer el shaking baby, la mano diestra es más fuerte, generalmente es la derecha, y entonces donde hay que hacer la pesquisa, agudizar el ojo para poder ver mejor esta situación. Habitualmente las fracturas son múltiples, habitualmente las fracturas están en distintos estadios de evolución. En cuanto a los huesos largos, lo habitual son las fracturas diaficiarias. Hay que tener en cuenta que los niños que no deambulan, las fracturas diaficiarias son a alta sospecha de maltrato. En lo que hace al trauma abdominal, hay que tener en cuenta que generalmente el trauma no accidental abdominal afecta casi en forma similar a vísceras huecas como sólidas. Son traumas ocultos, habitualmente son asociados a otra lesión que es testigo, como ser el trauma del cráneo, y en la exploración uno se puede llegar a encontrar el trauma oculto de víscera hueca o sólida. En lo que hace a la víscera hueca, lo que predomina es la afectación del duodeno en su tercera o cuarta porción. Habitualmente lo característico en vísceras sólidas, el páncreas, el desarrollo en el tiempo de pseudoquistes hace pensar en trauma de origen no accidental. Y en la pesquisa de laboratorio uno tiene que pensar que cuando busca alteraciones humorales de los órganos afectados, pueden ser representación de que una situación de maltrato subyace a los hallazgos del mismo. En lo que habitualmente uno pesquisa en los análisis de orina para detectar trauma infantil, es controvertido, pero no existe a la fecha nada que lo descarte, y por lo cual no es aconsejable seguir pesquisando. Lo que hace a los traumas de piel, los hematomas son las lesiones más comúnmente halladas, pero lo característico es, más allá de que como otras lesiones en distinto estadio, la ubicación no es la habitual para las caídas que pueden llegar a tener chicos que están en el proceso de maduración de su deambulación. Aproximadamente el 60% de estas lesiones de hematomas están en la cabeza, están en la cara, en el cuello o en el dorso. Es posible encontrar también lesiones por quemaduras, ya sea generalmente, habitualmente el relato siempre es que son secundarias a un accidente, pero habitualmente se acompañan de otras lesiones que hacen presumir altamente el origen abusivo de las mismas. También hay que tener en cuenta que el 25% de los niños que ingresan a centros de quemados son víctimas de abuso. Las mordeduras también es una forma de presentación del abuso infantil. Se caracterizan por equimosis, abrasiones o laceraciones, con el típico patrón elíptico de la boca. La identificación es posible muchas veces del abusador, pero es una presentación compleja del abuso infantil. ¿Qué es lo que se debe hacer en los casos de sospecha de abuso? Hay que dar parte al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, siempre en los casos de los menores de edad. Los equipos técnicos van a ir orientando al denunciante y van a poder ir conduciéndolo a la correcta presentación del evento, y que necesariamente va a tener que tener intervención en función de los hallazgos que uno tiene en la exploración médica. El trauma en sí mismo de cada uno de los
órganos afectados es la habitual descrita en todos los libros y publicaciones para los distintos órganos afectados. Acá lo que se modifica en el abordaje es el origen del trauma. ¿Sí? Que es no accidental, es intencional y está producido generalmente o habitualmente por el cuidador, la persona de máxima confianza de los niños. El abordaje que debe hacer el terapista, más allá del técnico del trauma, debe hacer un abordaje integrador y pensar que cuando hay un niño maltratado, no solo sus derechos están vulnerados, no solo hay una familia en peligro, hay en riesgo con otros integrantes también, sino que el abordaje exclusivamente orgánico tiene que estar pensado de los pies a la cabeza, desde la piel hacia el interior, ya que generalmente un paciente maltratado que llega a la terapia intensiva hace tiempo que lo es y hace tiempo que sus órganos están sufriendo el mismo. Les dejo otras datos útiles donde poder comunicarse, donde poder referirse en el caso de tener un paciente con lesiones de origen no accidental por maltrato infantil. Muchas gracias.